Muy buenas tardes, amables televidentes. Bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy, martes 13 del mes de enero del año 2026. Y un día como hoy, justamente los 13 de enero, se conmemora a nivel mundial el Día de la Lucha en contra de la depresión. La depresión es una enfermedad que tiene un efecto multiplicador. Actualmente, conforme a las estadísticas que se han registrado, por lo menos el 5% de la población dominicana sufre de depresión. Y ese 5% a su vez arrastra a por lo menos una de las personas que están en su entorno a padecer de la misma causa, fruto del dolor y el sentimiento que le genera ver a un ser querido sufriendo de depresión. Muchas veces en estos tiempos modernos, donde la gente está focalizada en otro tipo de entretenciones, que redes sociales, entre otras cosas, no suele prestársele mucha atención a esos familiares que se encuentran en estado depresivo, que tiene a veces muchas formas de cómo expresar esa depresión, porque se producen dolores en algunas articulaciones del cuerpo, dolor de cabeza, falta de interés y una serie de factores que mantienen diezmado el ánimo de la persona que padece esta enfermedad. Yo creo, sobre todo, que después que nosotros tuvimos ese encierro del COVID-19, son muchas las personas que a nivel mundial han estado en un estado depresivo y se habla de que hay alrededor de unos 280 millones de personas que padecen esta causa. Yo creo que ese es un número bastante alto para que las autoridades a nivel mundial y los gobiernos traten de fortalecer su lucha a lo interno de los diferentes países para combatir esta enfermedad que es tan catastrófica, esta enfermedad que es tan peligrosa como lo es la depresión. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do.
Tú tienes el control. Lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, hoy es el 13º día de busca de la niña Brianna Henao. En este día se han integrado el FBI y la Embajada Americana para esa búsqueda intensa que sin ningún tipo de resultado han hecho las autoridades dominicanas. Hubo en el día de ayer algunos escándalos porque se encontraron algunas presuntas evidencias, pero no ha pasado de ahí la situación. Y la verdad es que esa noticia ha generado mucho lamento allá en su pueblo y en todo el país. Incluso ayer conversaba yo con una amiga que vive en Nueva York y le comenté ese caso. Y déjenme decirle que la comunidad internacional está tan pendiente a este caso como nosotros mismos. El FBI está integrado en la búsqueda también de esa niña, de Brianna Henao. Ojalá que los familiares puedan dar con el paradero de ella. Pero hay una situación también que es bastante lamentable, y es que uno se pone y escucha a veces de las desapariciones de algunos niños, sobre todo del año 2024 a la fecha, señores. Se habla de la desaparición de por lo menos 109 niños, y se habla que esos casos de desaparición han aumentado considerablemente, y en un año se registran hasta 319 casos. Oigan bien, del 2024, 319 casos. Eso es una lucha alarmante, y por eso es que ha cobrado mucha fuerza y ha provocado que muchas personas se manifiesten en contra de que en el Senado hay una pieza que busca realizar la búsqueda de una manera más eficiente a través de un mecanismo llamado ESBER, que no se ha puesto vamos a decir, no se ha podido aprobar en el Congreso, que perimió, y que algunos legisladores han propuesto que la van a reintroducir nuevamente. Y yo estoy seguro que a raíz de la sensibilidad de este caso de Brianna Henao, no será difícil convencer a los legisladores para que en una de las dos cámaras se conozca este proyecto y se pueda avanzar sobre él. La verdad es que la cantidad de desaparecidos que tiene el país es bastante alta. Lo único que a veces se da con algunos casos que se mantienen en un perfil bajo, pero como este caso de Brianna ha causado, yo diría que tanta conmoción, entonces yo sé que esa es una ley que no va a pasar por desapercibido en esta ocasión, y que ya de cara a la apertura de la próxima legislatura nosotros esperamos que sea aprobada. Señores, mire, vamos a cambiar de tema, porque hay algo que realmente a mí, a modo particular, me ha estado preocupando bastante, y es un trabajo que trae el decano, el periódico El Listín Diario, en el día de hoy, que habla de la vulnerabilidad que tienen las columnas del puente de la 17, sobre todo por la cercanía que tienen en el agua, el nivel de deterioro que presenta esa estructura. Y yo le digo esto, señores, que a mí de manera particular esa parte me preocupa bastante, porque nosotros vivimos en una sociedad
donde el delito, donde los criminales pueden campear por su fuero sin ningún tipo de consecuencia. Y hay veces que hay algunos tarados mentales que tienen su mente corroída por las drogas, que no son capaces en un momento determinado, no tienen ni siquiera el más mínimo atisbo de conciencia para saber el peligro que representa cuando usted debilita la estructura de un puente. Hay personas que son enfermos por la droga y hay que tratarlo como tal. Pero señores, hay que tener ojo avisor y cualquiera pierde los estribos cuando ve que un ser humano tiene la libertad de poder andar en las calles y pueda proferir un daño tan grave como el de cortar los alambres que sostienen la viga de un puente. Señores, quizás algunos de ustedes no alcancen a entender esta parte, que hay personas que son adictos, que se dedican a la venta de metales, que ellos inician un periplo y van hoy y flojan parte de la barandilla del puente y la dejan así. Y mañana van, la remueven otro poco. Señores, y se van llevando todas las verjas del puente, la van tirando en un saco y después la venden como a 20 o a 30 pesos. Es que más o menos debe de costar una libra de hierro o quizá menos. Y la venden para el consumo de droga. Ahora mismo usted va a un cementerio y ustedes pueden notar que la mayoría de las tumbas o lápidas ha habido que buscar la manera de realizar la estructura y no se le puede poner hierro. Anteriormente habían unos candelabros donde usted podía poner los velones. Ya nada de eso existe, porque los denominados piperos arrancan todos esos hierros y los llevan a vender a las diferentes metaleras. Y la República Dominicana, sin ser productor de hierro, hace unas exportaciones grandísimas de hierro. Hubo un momento cuando se puso de moda el tema de las metaleras que uno podía comprenderlo porque no había despertado en el país el interés de hacer este tipo de exportaciones. Y donde quiera antes usted se encontraba con grandes cantidades de hierro tirado en el suelo porque eran muy pocos los lugares como Metaldón, que era donde la persona podía llevarlo a fundir y le pagaban unos precios bastante baratos. Eso no tenía ningún tipo de estímulo y lógicamente usted se encontraba con muchísimo hierro en muchas partes. Pero cuando vino ese auge de venderle esos metales a China, bueno, pues aquí la República Dominicana, sin ser productor de hierro, se convirtió en uno de los grandes exportadores a nivel mundial. Pero es porque muchas personas recogían muchísimo hierro que desde hace mucho tiempo estaban tirados por ahí, pero ya no, ha pasado un largo tiempo. Y esa persona que se habituó a ese negocio no lo quita por nada del mundo. Y en esos tipos de negocios ustedes se encuentran con personas de todas las clases, porque por lo regular
Los que sostienen esos tipos de negocios son los indigentes o los denominados buzos que andan en los diferentes vertederos recogiendo cualquier pieza metálica para poder venderla y seguir con el consumo de droga. Pero aquí se han robado instrumentos valiosos de museos, se han robado estatuas, de todo. Y todo el mundo sabe quiénes son los principales cabecillas de todos esos negocios. Pero a veces a nosotros nos resulta como tan complicado aplicar todo el peso de la ley. Pero que si en verdad nosotros los aplicáramos y tuviéramos leyes que fueran robustas para evitar que muchas cosas sucedan y que incluso muchos desperdicios como el plástico, que ahora nosotros estamos buscando mecanismos para de una forma u otra evitar que llegue a los ríos. Pero no ha faltado inteligencia, diría yo. Aquí hay un empeño por parte de los legisladores para el implemento de plástico biodegradable y todos estamos conscientes de lo siguiente. Y es que eso es algo que va a resultar, vamos a decir, extremadamente difícil, por no decir que eso resulta imposible. Y si nosotros, en vez de plantar esa dureza, en vez de plantar esas restricciones que lo que hacen es que llevan a la clandestinidad a los productores para de una forma u otra seguir produciendo, ¿por qué no le damos un apoyo a esos productores y lo obligamos a la construcción de un plástico más resistente? Un plástico que en vez de biodegradable sea reusable. ¿Y por qué yo le digo esto, señores? Ustedes pueden ver que aquí se consume mucho alcohol, pero las botellas de cerveza no, a pesar de que tienen un precio muy bajito, pero son recuperables muchas de ellas porque tienen un valor en el mercado. Y si tienen un valor en el mercado, entonces es más fácil usted evitar que se conviertan en desechos, que se conviertan en basura. Ustedes no pueden notar algo. Y es que aquí se consume también mucha cerveza enlatadas, pero no hay queja con las latas de cerveza, ahí no hay queja. ¿Y por qué ustedes creen que no hay queja con las latas de cerveza? Porque esas latas de cerveza las hacen de aluminio y quienes se dedican a los negocios de las metaleras lo que hacen es comprimir esas latas y la venden. Tienen un valor en el mercado. Ustedes vieron que la alcaldesa Carolina Mejía realizó un evento muy bonito que ojalá sea replicado por todos los alcaldes, de plástico por juguete. Y ustedes saben cuántas botellitas plásticas se recaudaron. Estamos hablando de alrededor de 37 millones de botellas plásticas recibidas en esa actividad tan hermosa. Ustedes pueden estar plenamente seguros que si las empresas a través de los diferentes ayuntamientos le dieran un valor a los desechos sólidos, la cosa cambiaría. ¿Y por qué yo le digo esto, señores?
Porque si usted toma un recipiente, una botella de esa de agua y le da un valor a la botella de que usted hace igual que con los refrescos, que le da al líquido un valor equivalente casi al 50% de lo que cuesta la botella, entonces el contenido cuesta quizá el doble del valor de la botella. Y es por eso que ustedes no ven tanta botella de refresco en la calle tirada. Porque eso tiene un valor. Porque si, ejemplo, ustedes van a comprar un refresco que cuesta 15 pesos y usted no lleva la botella, le cobra 20, le cuesta 25. Entonces usted dice, no, pero espérate. Si yo me tomo este refresco en mi casa, yo voy a poner la botella en una esquina, pues cuando venga el delivery, yo le digo, ven, tráeme un refresco y le doy mi botella y me estoy economizando casi la mitad. Ustedes no ven que los botellones de agua, la gente lo cuida con mucho esmero, porque esos botellones tienen un valor. Entonces usted tiene que ir al supermercado y le cuesta como 100 o 150. El botellón tiene un valor superior al del contenido. Por eso entonces la gente cuida el botellón. Yo pienso que si nosotros hacemos igual con la botella de agua plástica, que le damos un valor agregado al recipiente, entonces va a haber menos basura en la calle. Yo le aseguro a ustedes que sin tener que hacer esas jornadas de limpieza, si se buscara la manera de reciclar todo ese plástico que hay ahí, a Río Sama no llega una sola botella de esa de agua plástica. Porque ustedes verían los buzos metidos por toda esa cañada, con sacos grandes, recogiendo toda esa botella y se limpian. Y la ciudad entonces no tiene tantas inundaciones como ocurre en muchos lugares cuando llueve. Hasta las que están en lo más profundo la buscan. Entonces, de ahí es que nosotros tenemos que aprovechar y crear legislatura que sean lo suficientemente fuertes que permitan darle un valor agregado a esos contenidos. Y ustedes verán, señores, que si nosotros actuamos de esa manera, vamos a obtener mucho dividendo, nos vamos a ahorrar mucho dinero de esos trabajos de limpieza para tener entonces que destapar todas esas cañerías, porque las botellas van a tener su valor. Vámonos a una pausa y regresamos en breve. Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control. Lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, ha causado mucho revuelo la aprobación de urgencia de una ley que busca pagar las obras realizadas por parte del Estado Dominicano que ya fueron ejecutadas sin contrato. Y la verdad es que este es un tema bastante polémico y mucha gente considera que se presta para que hasta cierto punto se cometan actos de corrupción. Es normal que si no hay una fiscalización correcta de ese tipo de obra, bueno, pues que ocurra lo que opina la oposición, que eso se presta para de una forma u otra cometer actos de corrupción. Pero también hay que tomar en consideración otro elemento. Y es que muchas de esas obras fueron ejecutadas desde el año 1996. Y todavía se debe dinero de esos contratos. Entonces, los estados tienen que pagar. Miren, señores, aquí en nuestro país, en los últimos años, yo diría que después que el PLD salió del poder a partir del 2020, se cometen actos de corrupción en el gobierno y lo hay en los diferentes organismos, pero escándalos de esa naturaleza, de que esta obra se le dio a fulano, grado a grado, y que la cotizó en tanto y después salió por tanto y esto, ya eso pasó a la historia. Porque ahora hay una ley de compras y contrataciones que aún cuando existe el interés por parte de cualquier ministro de hacer cualquier acto de corrupción, no puede hacerlo, porque hay una ley que se lo impide. No es porque posiblemente sean los PRMistas los más santurrones, no, porque la ley se lo impide. Pero también hay que tomar en consideración, señores, algunos elementos, y es que el Estado Dominicano, con la cantidad de protección que recibe, se convierte muchas veces en un martillo para la sociedad y abusa de las personas más carenciadas. Y a mí me gusta las cosas, decirlas como son, y me gusta llamar las cosas por su nombre. Miren, señores, ahí nosotros tenemos una institución llamada INESPRE. Eso es un elefante blanco. Ya INESPRE en esta ocasión no tiene razón de ser, porque es que no está cumpliendo con la labor social para la cual se creó en principio. Y simplemente se ha quedado ahí para servirlo como un botín político a cualquier persona que haya hecho campaña en un partido y usted quiera ponerlo a que se busque
un dinero, lo nombra ahí, a no hacer nada y a recibir unos presupuestos por parte del Estado que impiden que otros ministerios que sí ejercen una labor social bastante grande dejen de percibir esos recursos, como esos programas que son de esas enfermedades avanzadas, de esos programas de personas que tienen que tener cierta protección del Estado, de esos medicamentos de alto costo. Si usted hace la transferencia de lo que recibe el INESPRE para usted darle salud a los enfermos, yo estoy plenamente seguro que el Estado Dominicano estuviera haciendo una labor más altruista. Y para colmo, déjenme decirle que el INESPRE es una de esas instituciones del Estado que tiene personería jurídica propia y que es demandable ante la justicia y se rige por el Código Laboral, no por la Ley 4108. Y usted sabe lo que sucede cuando usted le hace una demanda laboral porque en el INESPRE se abusa de un trabajador, que cuando usted tiene una sentencia gananciosa, entonces usted no tiene la forma de cobrarla. ¿Por qué yo le digo que usted no tiene la forma de cobrarla? Bueno, porque a usted no le dan autorización para hacer fuerza pública y poder embargarla. Porque en el lugar donde el INESPRE guarda el dinero, usted le notifica un acto de oposición y el banco le dice que no le puede embargar esos fondos porque se tratan de nómina de trabajadores y que usted no lo puede pagar. Sencillamente se convierten en unos déspotas. Y ustedes ven personas que estando de licencia, enfermos, muchas veces lo botan de ahí. Y no hay ni el más mínimo respeto por las decisiones de los tribunales. Forman parte, cuando lo quieren proteger, del Estado, y tienen un carácter autónomo cuando le quieren arrancar dinero a usted de su bolsillo. Y sucede como en algunos matrimonios, cuando hay un hijo bastardo que viene de fuera, entonces usted dice, no, la madre o el padre no lo puede corregir porque no es hijo de él y no vive ahí. No puede corregirlo. Pero cuando pasa un problema, entonces tienen que estar ellos, los dos ahí de cabeza resolviéndole el problema al hijo, porque es su hijo. Y aunque no viva ahí, es su hijo. Pero si hace algo, entonces ya no tiene como reclamarle. Así sucede con el INESPRE. Y la sentencia que dan. Y hay otros organismos del Estado también, que al igual que el INESPRE, que son demandables, como el caso de la CAS, como el caso de Autoridad Portuaria, que cuando usted tiene que cobrarle un dinero es una cuestión del otro mundo. Y desvinculan a la persona, lo botan sin ningún tipo de presupuesto y prácticamente usted no puede apretarlo. Y vuelvo al punto inicial de la aprobación de ese proyecto de ley de urgencia para pagar esos trabajos realizados. Ustedes saben que aquí se hizo la aprobación del 4% para la educación. Y eso motivó a que ministros corruptos y funcionarios que hemos tenido
y que han ocupado esa posición hacían lo siguiente. Buscaban un solar en un lugar vulnerable, que todo el mundo sabe que ahí no se podía construir una escuela, y lo compraban a precio de vaca muerta. Entonces ponían unos precios extremadamente altos. Y a veces, señores, lo compraban hasta 2 veces. Y mandaban a hacer la construcción de una escuela en esos lugares. Y se iniciaba la obra en esos lugares vulnerables ahí, para quedarse con el erario público. Y muchas de esas obras que fueron cuestionadas, porque en su gran mayoría, o no en su gran mayoría, una gran parte de esas obras nunca fueron finalizadas por los ingenieros que la iniciaron. Y al llegar aquí, un ministerio público que ha tenido un trabajo encomiable y que ha buscado de una forma u otra frenar la corrupción, han dicho, estas obras están en un proceso de investigación y por lo tanto, hasta que no se haga una auditoría y se determine la cantidad de dinero que ahí se recibió y el desastre que yo tengo aquí, no lo vamos a continuar, porque lo vamos a someter a la acción de la justicia. Pero esas obras tienen ahí mucho tiempo paralizadas, Y el Estado construyendo aulas móviles y haciendo una serie de malabares con construcciones paradas en otro lugar que no le permiten habilitarla para poder introducir todos los niños en el sistema educativo, se ven con ciertas limitaciones. Pero ha llegado un momento en que posiblemente se le quiera echar tierra a todo lo pasado y poner a caminar aquellas obras que están paralizadas. Y justamente por ese tipo de cosas, entre otras, es que se ha promovido esta ley. Es que se ha aprobado esta ley que lo que busca es esa ley lo que busca es pagar aquellos proyectos que ya se han realizado y otros que todavía están pendientes de realizar con ciertos niveles de urgencia. Pero lo que me extraña, sobre todo a mí más, es lo siguiente: que sean los diputados de la oposición quienes lleven la voz cantante cuando se trata de una serie de obras que datan hasta del año 1996. Es decir, que la mayoría de esas obras que quedaron pendientes de pago fueron dejadas por los partidos que hoy se oponen a que sean pagadas. Nada, pero esas son de las cosas que se dan en nuestro país. Vamos a cambiar de tema, señores, porque ustedes saben que en estos días Alfredo Pacheco dio unas declaraciones que hasta cierto punto, desde la Cámara de Diputados, donde hablaba de la cantidad que estaba en desacuerdo con que los PRMistas estén siendo perseguidos
por una serie de oportunistas y de arribistas que han llegado a este gobierno. Y la verdad es que si nosotros le hacemos una lista de la cantidad de ministros y funcionarios que tiene este gobierno ocupando puestos de dirección, de importancia y ministerio, hay que mencionar que del PLD solo hay alrededor de 12 de personas que se fueron del PLD y fueron a última hora a apoyar al gobierno de Luis Abinader. Hay alrededor de unos 12 dirigentes de esa categoría. Y es justamente lo que mucha de la gente de la base del partido se quejan de, que hay demasiadas personas ocupando cargos que debían ser ocupados por figuras del PRM que están desde su creación y que han hecho un trabajo formidable. Y si nosotros hablamos, señores, también de la otra cantidad de personas que tienen miembros de la dirigencia de la Fuerza del Pueblo, entonces usted dice, no, pero es cierto lo que dice Pacheco, la cantidad de personas que están ocupando los puestos importantes de los PRMistas, y eso ha generado ciertos niveles de malestar, y es por eso que Paliza dice que el PRM se mantiene unido, que en el PRM no hay tanta división como quiere decir la oposición del gobierno que la hay. Pero ciertamente, señores, son mucha la gente del PRM que están fuera del gobierno y que hoy tienen ciertos niveles de disgusto. Pero también hay otra parte que es la que más me sorprende a mí, y es que cuando usted se pone a buscar los resultados de las diferentes encuestas que realizan todos los partidos políticos a lo interno de esa institución, toda la encuesta seria señalan que el PRM como estructura política, como partido, está muy por encima de los partidos de la oposición, aun cuando si ellos estuvieran unificados nuevamente. Y yo oigo esa acusación y esos pleitos de la gente del PLD en contra de la Fuerza del Pueblo, diciendo que fue Leonel Fernández con la división del partido que llevó a Luis Abinader a la presidencia de la República, pero cuando usted cuenta las personas que fueron del PLD, que ahora están en el PRM, que están ocupando los cargos más altos, se darán cuenta que aparentemente quien hizo la alianza fue el PLD, porque casi duplica la cantidad de figuras importantes que tiene ocupando de los mejores cargos que tiene este gobierno que de lo que tiene la Fuerza del Pueblo. Y uno a veces se pregunta, pero ¿quién fue el que se unificó? ¿El PLD, que tiene casi al doble de los ministros y funcionarios que tiene la Fuerza del Pueblo, o fue la Fuerza del Pueblo? Yo le voy a dejar ese interrogante hasta después de la pausa y en breve regresamos. ¿Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional? Acortando las distancias. Llegando a donde te esperan. Ganando tiempo.
y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control, lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, el presidente Luis Abinader fue profesor de una escuela, estaba impartiendo la clase de moral y cívica. Yo estoy de acuerdo, señores, 100% a la introducción de esa materia en la currícula escolar. Nosotros, dentro de las deficiencias que tenemos en algunas dependencias, muchas veces somos un poquito susceptibles y no queremos atacarla en lleno y decir muchas veces de la inoperancia que tienen muchos de los ministros que hay. Pero en el caso de la educación, no. En el caso de la educación, nosotros a todas las luces, toda la crítica que podemos hacer cuando se trata de deficiencia y sobre todo cuando hay carreras como la moral y cívica, también debe introducirse la educación sexual, que no se hace, bueno, porque hay muchas iglesias que se oponen. Pero la cantidad de niñas embarazadas que tenemos, que son niñas y adolescentes, es bastante grande, que probablemente con una labor efectiva, educativa, quizá no hay tantas embarazadas. Pero también, señores, la cantidad de personas que ha perdido el amor por la patria, por los símbolos patrios y el respeto que hay ahora, es algo que yo pienso que puede cambiar con la introducción de la clase de moral y cívica. Entonces tenemos que aprovecharla, porque ese es el ministerio al cual se le ha dado todos los recursos. Ese es el ministerio que en ocasión ha tenido que devolver recursos por falta de ejecución. Y si usted lo nombran en un ministerio y usted le dan lo que usted pide para resolver todo, entonces no es posible que haya deficiencia. Cuando ustedes ven que se habla de querer fusionar la educación básica con la educación superior, es para de una forma u otra compensar el hueco que tiene la educación superior, complementarlo con la cantidad de recursos que tiene la educación básica, que parte de ellos se queda hasta sin ejecución. Y cuando usted tiene un país donde usted tiene que alquilar aulas móviles porque los estudiantes no tienen cupo en las escuelas, no le puede estar sobrando dinero, algo está marchando mal ahí.
Cuando usted tiene un país con una currícula estudiantil incompleta, cuando a usted se le está dando todos los recursos para que usted haga lo que le dé la gana, entonces usted tampoco está actuando bien. Y no me refiero al actual ministro, porque él tiene muy poco tiempo en el cargo. Me refiero a lo que de manera taciturna hemos tenido desde la aplicación del 4%, que la mayoría de todo ello lo que han convertido es ese ministerio en una puerta giratoria, que entran siendo ministros y salen siendo candidatos presidenciales. Vamos a ponerle un mayor nivel de atención a la educación, que nosotros tenemos una balsa de contenidos musicales que son basura, lo que oyen nuestros hijos con muchísimas obscenidades, y tenemos que tratar de elevar la educación en la República Dominicana. Señores, ayer no hubo juego en el béisbol, pero hoy sí continúan las actividades en la cartelera de béisbol de invierno, y el conjunto de los Gigantes va a visitar a las Águilas Cibaeñas. Ese encuentro es a las 7:30, al igual que el que se va a efectuar en el Francisco Micheli, donde los Leones del Escogido visitarán al conjunto de los Toros. Este juego de hoy tiene mucha importancia para el conjunto de los Toros y las Águilas, porque el Escogido se mantiene a 3 juegos en el primer lugar, pero los Toros y las Águilas están empatados con 13-7. Los Gigantes ya están descartados. Pero esos dos conjuntos deben de ganar. A las Águilas le toca con el equipo que ha estado a la saga en el torneo, que es el de los Gigantes, que ha perdido 11 de 13 partidos, pero a los Toros le toca con el conjunto de los Leones del Escogido, que es quien ha mantenido el liderazgo con 10 ganados y apenas 3 juegos perdidos. En la psicología de estos jugadores va a incidir mucho los resultados de hoy, porque el conjunto de los Toros se vio con 3 juegos por encima del de las Águilas Cibaeñas y hoy están en empate. Si las Águilas Cibaeñas, que es un equipo competitivo, logra doblegar a ese conjunto de los Toros, faltando apenas unos 4 partidos, no significa que matemáticamente no puedan ganar. No, pueden hacerlo todo, pero la situación se le pone un poco complicada. Así que vamos a ver este partido de esta noche, y mañana vamos a estar conversando con ustedes, unos llorando y otros celebrando los resultados del partido. Así que por hoy hemos llegado al final. Será mañana, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de Tu Espacio Yo Te Escucho. Así que bye bye.